Bienvenidos a Conexión Antec Cultivando Futuro, el podcast de FedeArroz que tiene como objetivo inspirar por medio del Antec para mejorar en competitividad en el cultivo del arroz. Hoy nos acompaña la doctora Patricia Guzmán, líder del programa técnico de FedeArroz de transferencia en tecnología. Ella pues es una persona muy reconocida nacional e internacionalmente, muy destacada en investigación y en transferencia, no solo en Colombia, sino en otros países. Y es un privilegio tener la doctora Patricia el día de hoy, porque pues detrás del Antec, pues hay, este capítulo lo hemos denominado la ciencia y la tecnología detrás del Antec. Ese es el tema que vamos a tocar el día de hoy. Y pues, ¿quién mejor que usted para que nos cuente eso de por qué inicialmente se pensó en el programa Antec, sabiendo que la Federación de Arroceros pues ha liderado durante tantos años la investigación en el cultivo del arroz, mejoramiento genético, manejo agronómico, y ha sido líder también en transferencia de tecnología. Hay un acervo muy grande de investigación y de conocimiento y de recomendaciones, pero tuvo que haber habido como un antes y un después donde se tomó la decisión de, bueno, hay que hacer Antec. ¿Por qué, doctora, se tomó esa decisión? Y usted, que fue la que realmente planificó este camino, pues nos gustaría que nos explicara, sin tanto tecnicismo, de la forma más sencilla posible. Ok, hola Germán, muchas gracias y gracias por todas las palabras, de No, verdad, no, muy amable, no. muchas gracias. Pues sí, de verdad que para nosotros es un placer tener semejante programa. Para mí el programa AMTEC, Adopción Masiva de Tecnología, es creo el camino, estoy convencida de que es el camino para que nuestro sector arrocero persista y sigamos todos los colombianos consumiendo arroz colombiano. Ese es nuestro fin dentro de la federación. Y bueno, realmente esto es un trabajo conjunto, un trabajo de equipo, un trabajo de todo nuestro gerente, la secretaria general, los subgerentes, todos los ingenieros agrónomos de investigación, tanto técnica como económica. Creo que ha sido todo un trabajo en equipo para organizar y pensar de la mejor manera este programa. Realmente todo empezó a raíz de una evaluación que hicimos a nivel del comité de gerencia, de que teníamos verdaderamente mucha investigación que habíamos realizado durante más de 60 años, Ujú. y mucha transferencia también, También, porque claro. también llevábamos a la gente y le mostrábamos y Días de hacíamos campo, charlas, exacto, talleres, siempre. talleres y todo esto. Y veíamos que sí, algunos podían estar adaptando una que otra de las técnicas y de las investigaciones que hicimos. Pero deberíamos, para que diera un resultado, vimos que estudiamos y dijimos, todo debería hacerse en conjunto y no una técnica o una evaluación que hayamos hecho o una investigación exitosa que hubiéramos encontrado. El aplicarlo solita no iba a funcionar. Entonces empezó todo un trabajo de evaluación a nivel de la parte técnica, de ver cómo sería la mejor forma de transmitir toda esa tecnología. Y empezamos entonces a hacer una evaluación de todos los modelos de transferencia que existían en el mundo. Y nos encontramos un modelo de transferencia muy interesante y era la transferencia entre productor a productor, o sea, que un agricultor le cuente a otro agricultor. Y dijimos, bueno, ¿y dónde están haciendo ese tipo de transferencia? Bueno, eso lo estaban haciendo en Japón, lo estaban haciendo en Tailandia, lo estaban haciendo en Brasil, en Estados Unidos, en Australia. Era ese mismo, digamos, ese mismo modelo de transferencia. Entonces la gerencia dijo, bueno, pues, ¿por qué no vamos y vemos en algún sitio este modelo? Y entonces fue cuando nos fuimos toda la junta directiva a ver, y la gerencia general a ver este modelo en Brasil, En el sur de Brasil, Río en el Grande do sur, Sul. en Río Grande do Sul. Sí, señora. Allá estuvimos visitando lotes que ya estaban digamos, para ellos era Proyecto El 10. proyecto 10, correcto. Sí, así se llamaba Que, ya. que lo que buscaba era subir los rendimientos de 7 a 10 toneladas Así en es. 5 años. Así Y lo es. lograron. No lograron 10, Ah, todavía no logran ah, 10, ¿no? no, 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 Ok. en promedio, ¿no? Claro, Sí. hay lotes que les están produciendo 12 toneladas, pero el promedio, por ejemplo, en este momento en el sur de Brasil debe estar por alrededor de 8.5 toneladas, Ah, o ok. sea, todavía no llegaron. Desafortunadamente también el proyecto 10 tuvo, digamos, en estos últimos 10 años ha tenido como interrupciones,
Tal vez eso es lo que no ha ayudado a que llegaran hasta las 10 toneladas, pero sí subieron de 5, como estaban antes, subieron a 7, 7,5, y ahora están en 8. Entonces creo que es un camino importante que nos daba, digamos, una luz para ver cómo lo hacíamos. Así que viajamos todos y empezamos a valorar y mirar qué era lo que realmente podíamos hacer nosotros, porque no es lo mismo tampoco la tecnología que tiene en el sur, ¿no? Claro. Que son templados, que además también le ayuda al tema del brillo solar, Claro. de las horas luz. Totalmente. Y todo eso, ¿no? Pero sí el fundamento, ¿no? El fundamento del modelo de transferencia. Y entonces ahí fue donde aprendimos que realmente el hacer con los agricultores y que ellos le cuenten a los agricultores era realmente el fundamento de esta forma de transferir. Digamos que coincidió o no coincidió, pero sí tenía como objetivo, digamos, el reto que teníamos con el TLC, que en el 2012, digamos, lo veíamos muy lejos, pero ya no lo vemos tan lejos, ya lo vemos aquí muy cerca. Y aparte de eso, pues el tema del cambio climático, ¿no? Que también empezó a afectar muchas la producción, sobre todo en algunas zonas en el país. Y creo que se viene el programa ANTEC como alternativa para esas grandes amenazas que teníamos. Tienes razón. Una vez que nosotros empezamos a ver realmente esas dos grandes oportunidades, porque yo no digo que es cuando ya hay algo que nos pone a pensar, son oportunidades. Sí, es correcto. Pensamos que teníamos que hacer algo, ¿no? Entonces, por eso fue toda como la motivación de buscar esta forma de llegarle a que los agricultores adopten. Nosotros habíamos sufrido una baja en la productividad muy importante a raíz de un fenómeno del Niño. Eso fue en el 2009. En el 2009 se bajaron los rendimientos en promedio, que estaban alrededor de 6.2, se bajaron a 4,5 en ese momento, porque tuvimos mucho problema desde el punto de vista climático. Entonces, desafortunadamente, pues dijimos, bueno, ¿y qué hacemos? Porque de todas maneras el cambio climático y la variabilidad climática ya se va a quedar. Correcto. Y cada vez estamos viendo que este fenómeno está mucho más fuerte. Doctora, y en el 2011 y 2013 recuerdo que también el problema de la bacteria y del ácaro, Burkholderia y esas cosas, que también eran causadas por el cambio climático, que eran plagas que estaban ahí, pero que emergieron y que están ahí todavía, ¿no? O sea, todavía no dejan de ser, están ahí el bombillito rojo siempre. Entonces, por esa razón, ahí en el 2011 nosotros empezamos a estructurarla, ¿no? Entonces fuimos a Brasil, trajimos expertos de Brasil que nos contaran cómo lo hacían. Y fuimos los técnicos también, hicimos cursos de arroz allá. ¿No? Sí, señora. Sí, usted fue uno de los que fue. Porque también fue algo importante que a veces muchas de las personas no conocen cuando empezamos ANTEC, que ustedes en investigaciones económicas nos hicieron una línea base de cómo empezamos nosotros y cuáles eran como los mayores inconvenientes que tenían los agricultores. Diagnóstico de una zona específica en los Llanos y otra en el Tolima, en la zona de Pompeya, en Villavicencio hicimos el diagnóstico, y en Ibagué, en la zona de Venadillo, perdón, se hizo el diagnóstico, que fue la base para la estrategia que se montó después. Así es, porque tampoco, como les decía, la tecnología no debía ser la misma que se hace en Brasil, porque tecnológicamente ellos son muy diferentes. Claro. Entonces teníamos que adaptar esa tecnología y hacerla a la medida de nuestros agricultores y de nuestras zonas arroceras. Ahora, ¿por qué se hicieron en esas dos zonas? Porque el proyecto IRGA también empezó en 2 zonas piloto. Dijimos, bueno, vamos a empezar en 2 zonas piloto. Y así fue como empezamos, en Venadillo y en Pompeya, en los Llanos Orientales, en el Meta. Y creo que eso fue en el 2012 que empezamos a tener esos 2 zonas piloto. El siguiente año realmente empezamos ya a irradiarlo en otras zonas. Yo me acuerdo que cuando nosotros empezamos allá en Pompeya y en Venadillo, le comentaba yo al jefe, es difícil que los agricultores nos crean y que nos dejaran unos lotes para hacer, ¿no? Incluso, doctora, recuerde que al principio no tuvimos los mejores resultados, porque había que ajustar muchas cosas, estábamos hasta ahora implementando no fue lo mejor, pero se fue ajustando la cosa. En la medida de lo que tienen cada uno de los agricultores. Y yo me acuerdo que yo le decía, jefe, pero es que es difícil que consigamos nosotros esos agricultores. Y me acuerdo mucho que el doctor Hernández me dijo, Patricia, así sea uno, que uno nos crea, que uno lo haga bien, y ahí en adelante realmente vamos a tener éxito. Y así fue.
cuando nosotros ya empezamos a tener unos muy buenos resultados, ya ahora afortunadamente muchos agricultores quieren entrar dentro de la asesoría que nosotros hacemos para llevarlos a que apliquen la tecnología y que lleven su Amtec. O sea que realmente creo que ha sido un trabajo de más de 12 años, el tema de cambiar mentalidades, de tener agricultores con aptitud de cambio, de todo este tema de variabilidad climática que todos los años nos pone a pensar en tecnologías y en adaptar tecnologías también. De verdad que ha sido todo un trabajo de buscar esos mejores resultados en rendimiento y de menores costos, que es nuestro objetivo. Costo por tonelada es nuestro objetivo. A veces no es tanto el sacar muchos bultos de arroz en rendimiento, lo importante es que el costo por tonelada realmente lo logremos tener mucho más bajo que lo que podría traerse un arroz de fuera y que además si ellos ganen plata, ¿no? Tengan una muy buena rentabilidad, ese es nuestro objetivo. Ya han pasado unos años ya de implementación del programa y ya se ven resultados, incluso tenemos ya estadísticas muy, muy interesantes que avalan, digamos, el programa Antec y su efectividad en el cultivo. Hablamos de recomendaciones Antec. Todas son importantes y en la medida de que se apliquen más prácticas, pues van sumando, cada una va sumando y el resultado es cada vez mucho mejor. Obviamente, pues hay prácticas que son comunes para muchas zonas, la variedad, la densidad de siembra, el caballoneo, pero yo creo que la implementación de todas las prácticas es importante dependiendo de la zona también, ¿no? Sí, nosotros hablamos de parámetros Amtec, ¿no? El paquete tecnológico, y yo le pongo así paquete entre comillas, yo quiero decirles y volver a sustentarle a los agricultores que esto no es realmente un paquete único de tecnología. Este paquete o estas recomendaciones técnicas son a la medida de su lote, de su zona y del agricultor que estemos asesorando. Entonces, por eso decimos es parámetros Amtec. Entonces, ¿qué parámetros? O sea, realmente son cosas que los ingenieros agrónomos deben tener dentro de su prioridad hacer y hay que hacerlas todas. Entonces, lo más importante es hacer un diagnóstico. Si yo no sé qué es lo que tiene, ¿cómo hago para recomendar? Eso es como cuando vamos al médico y si no nos hacen unos exámenes, no nos pueden recomendar qué nos van a dar para podernos estar mejor. Lo mismo decimos nosotros del diagnóstico. Entonces allí es el análisis de suelo, físico, químico, biológico, el tema de las malezas, el tema de ver qué equipos tiene, a ver cómo está la forma de manejar sus trabajadores. Todo ese tipo de diagnóstico es muy importante para poder diseñar la estrategia tecnológica que debe tener. El tema de la planificación. Eso es súper clave. Después de que yo sé que tengo, realmente ahí el agrónomo debe planificar con el agricultor. Ese es otro punto. No es solo el agrónomo agricultor. No, entonces allí planifican de acuerdo a como él considera que es mejor y con las recomendaciones que nosotros creemos que es mejor para ellos. Claro. Y una vez sabe qué hacer, o sea, cómo planificar desde el punto de vista técnico y económico. Claro. Porque ahí es un punto importante, sí. Doctora, y Fedearroz, la federación, tiene las herramientas que le facilitan al productor esa planificación. Tiene información económica, tiene información técnica y tiene hoy en día el tema de la plataforma agroclimática, donde se pueden planificar, digamos, de acuerdo a las estadísticas de todos los fenómenos meteorológicos, sus siembras, la variedad, puede proyectar un rendimiento incluso utilizando su plataforma dependiendo de la época de siembra, que es algo que es muy importante en la planificación. Es importante dentro de la planificación, pero es uno de los puntos importantes dentro de los parámetros Amtec. Entonces, porque esta planificación tiene que obedecer a todos los parámetros que le voy a comentar, que es justo el tema de la selección de la variedad y la época de siembra, que es importantísimo. El tema de la nutrición de la planta, o sea, la nutrición de todo ese lote que vamos a tener. Y esa nutrición está basada en investigación que nosotros hemos hecho acorde a la variedad y a la zona donde lo vaya a sembrar. Porque no es lo mismo de pronto un Fedearroz 68 que yo siembre en el llano, es un Fedearroz 68 en el Tolima.
O sea, es la misma variedad, pero la nutrición es diferente, porque el clima es diferente, porque el suelo es diferente. Entonces, así mismo es la recomendación. Entonces, y todo eso fue basado en investigación. O sea, todos los muchachos de investigación, los investigadores, ingenieros agrónomos en todas las zonas, que agradezco muchísimo todo su trabajo que hacen en pos de buscar esas tecnologías, realmente hacen la diferencia en una recomendación, ¿no? Entonces, por ejemplo, el de la nutrición, el tema de las plagas y las enfermedades, ese es otro punto importantísimo. No es aplicar porque yo veo un gusano o aplicar porque yo veo un chinche, es aplicar cuando realmente lo necesita. ¿Y qué tipo de productos también? Porque existen muchos productos en el mercado, pero existen algunos más benévolos, otros biológicos, otros que se deben utilizar en una determinada forma, si es un inhibidor de quitina o no, si el inhibidor debe ir con tal cosa o tal otra. Bueno, realmente no es solamente aplicar un insecticida por aplicarlo, y eso es un punto importante para evitar todo el tema de resurgencia de insectos. Doctora, por eso el ANTEC también aporta mucho en la parte ambiental, ¿no? Muchísimo, así es. Lo que Gracias por usted- lo que usted está diciendo. No, es que Ajá. si se aplican menos agroquímicos, si se utilizan las Así dosis que es. son, si de pronto se evitan aplicaciones. Ahora, el tema de la incorporación del tamo, que también es muy importante, Es otro de los de parámetros. otros parámetros, donde Así se ha es. visto incluso mejoras en los rendimientos solamente Claro. utilizando esa práctica. Claro, y es que esa práctica, por ejemplo, desde el punto de vista ambiental, no es solamente importante porque sí, porque no vamos a quemar el tamo. Es importante porque retiene la humedad. Es importante porque además le da la posibilidad a las raíces de penetrar mucho más fácil y poder tomar los nutrientes de una manera más eficiente. Y entonces hace más eficiente el fertilizante que usted le está aplicando de acuerdo a la nutrición que habíamos dicho que debería darse. Entonces, definitivamente, por eso decía que las prácticas deben ir todas juntas, no todas unidas, o si no, realmente no vamos a tener nada concreto. Mira, por ejemplo, un tema tan importante dentro de los parámetros nuestros y es la cosecha. El que los agricultores sepan de en qué humedad deben cortar cada variedad tiene una humedad diferente. Claro. Pero además de eso, que hayan hecho una calibración de su combinada, hacen la diferencia del cielo a la tierra. Ustedes pueden haber invertido todo de la mejor manera, pero si a última hora usted no hace una calibración, pierde el 20% de su cosecha simplemente porque no tiene una máquina bien hecha, bien calibrada, o porque simplemente no lo cosechó en la humedad que debe ser. Cuando se ha hecho la investigación para determinar a Fedarroz 68 tiene una variedad, es una variedad de retraso de cosecha, usted puede irse hasta 18% de humedad incluso y no le pasa nada, pero una variedad como 776 sí tiene que cortarse con 24, 25, 26%. No puede pasarse de esa humedad o si no vamos a perder también. Entonces, todo ese tipo de conocimiento es el que hemos investigado para que pueda ser la base técnica de cada uno de esos parámetros ANTEC. Doctora, y hay que decir que desde siempre hemos tenido el asesor técnico integral en la federación, pero hoy en día se hace mucho más necesario, digamos, porque todo ese acompañamiento del que usted habla con el productor tiene que ser de la mano con un asistente técnico integral, que integre todos esos conceptos de los cuales usted nos está mencionando. Sí, yo definitivamente creo que el asistente técnico integral es parte fundamental del programa ANTEC. Aunque los agricultores han venido aprendiendo por el tema del productor a productor y el copiar la tecnología que les están funcionando, los copian, y asimismo hemos venido, digamos, aumentando mucho más agricultores haciendo o practicando todo este tema, todas estas tecnologías. Definitivamente necesitamos de un profesional en algunos puntos que son importantes, ¿no? Yo siempre pongo de ejemplo el tema de los análisis, cuando uno va donde el médico. Claro. El que le evalúa que tiene el análisis realmente es el médico, no es ni siquiera el bacteriólogo, ni siquiera el que le tomó la muestra, es el médico, es el profesional que nos puede decir cómo debe ser la fertilización, cómo debemos sembrar, cómo debemos fertilizar, cómo debemos hacer nuestros controles de maleza de manera eficiente. Entonces, definitivamente sí creemos que aunque nosotros afortunadamente en Fedarroz, pues ahora contamos de nuevo con 45 ingenieros agrónomos, asesores técnicos en todo el país, también considero que los agricultores, y los invito a contratar ingenieros agrónomos que les ayuden en llevar sus lotes de una manera tecnológica y que disminuyamos las aplicaciones innecesarias, en hacer todo este tema a veces que no tiene nada que ver desde el punto de vista de sostenibilidad. O sea, realmente creo que los agrónomos tienen las herramientas suficientes para poderles dar
todas las recomendaciones que deberían hacerse. A mí me gustaría de todas maneras complementar un poco el tema técnico que es importante y es tal vez lo que usted me quiso comentar de la ciencia detrás de Amtec, que es algo que ustedes deben tener en cuenta, que esos ingenieros agrónomos o los investigadores que hemos hecho parte de todo este trabajo de buscar estas técnicas, es que se ha hecho todo un trabajo laborioso en buscar, por ejemplo, qué densidad de siembra se necesita para cada variedad, qué nutrición se necesita. El hecho de tener un tamo de arroz, el cómo la gente que es experta en riegos, que también tenemos, por supuesto, un investigador muy experto en riego, que también debe, en la parte de riego, cómo debería regarse, que esa es otra forma de ir ahorrando nuestro recurso tan importante como el agua, pero que el tamo también es como si fuera un molde, hay un reservorio de la misma agua, que no es solamente, por eso le decía que el tamo no es solamente porque no lo quememos, sino porque también nos está dando todas estas características. Bueno, dice, toda esta tecnología que le podemos decir hoy que funcionan, es porque ha sido un trabajo de investigación que hemos hecho a conciencia en búsqueda de esas tecnologías o en la adaptación de tecnologías, porque no es que todas las hayamos desarrollado en FedeArroz, pero sí hay muchas que nosotros adaptamos a las condiciones que nosotros necesitamos para nuestros agricultores. Y hay unas tecnologías, digamos, recientes, innovadoras, pero también muchas de ellas ya llevan muchos años que se obtuvieron los resultados, pero que lamentablemente no los hemos aplicado debidamente. Ese es un punto importante, ¿sabes, Germán? Mira, cuando nosotros empezamos el Amtec, hay un punto fundamental y es la adecuación de suelos. Y por ejemplo, la Lamplain, la Taipa, digamos, son equipos que son de hace mucho, pero mucho tiempo. Yo creo que yo estoy chiquita de arroz y yo no le voy a decir cuántos años tengo, pero es bastante. No muchos, doctor. Pero resulta que muchos agricultores la habían usado y la habían archivado. ¿Por qué no? Porque le dañó los lotes, porque lo hacían mal. ¿Y sabe cuál es lo único? Lo que estaban haciendo mal es simplemente una calibración de esos equipos. Y eso fue uno de los fundamentos importantes que vimos en Brasil, que realmente era la Lamplain y la Taipa lo que usaban, pero lo que hacían es hacer una muy buena calibración de esos equipos. Y empezamos por ahí. Empezamos por aprender a calibrarlos y a meternos como ingenieros agrónomos en esa calibración, que ese es otro punto. No, siempre le decimos a los agricultores, vaya, preparen, ¿sí? 2 pases de rastrillo, 2 de rastra, una pala, y nunca nos metemos en una calibración de un equipo. Y eso ha sido la diferencia también de estos asesores técnicos integrales, ¿no? O la misma sembradora. Claro, es que doctora, un equipo de esos mal calibrado es mejor no usarlo. Así es, así es. Entonces, por eso fue como un fundamento y tal vez fue las prácticas que más impacto tuvieron inicialmente, ¿no? La Lamplain, la Taipa, la sembradora, y por eso a veces nos catalogaban como que el Amtec es solo Lamplain y Taipa. Yo le decía, no, es que el Amtec no es solo Lamplain y Taipa. Claro, es con lo que iniciamos y con lo que la gente vio un resultado importante. Pero creo que hay mucho más detrás de todo lo que es la tecnología que nosotros estamos llevándole a los agricultores para que tengan unos buenos resultados. Así es. Bueno, sí, doctora. Y vienen más tecnologías, porque FedeArroz continúa en la parte de investigación siempre a la vanguardia de la tecnología. Y pues yo sí le quisiera como preguntar eso, doctora. ¿Qué se viene así nuevo, digamos, desde el punto de vista tecnológico? Para los próximos años. ¿Hay alguna tecnología, digamos, bueno, la agricultura de precisión y esas cosas, pero digamos, denos como un adelanto de lo que se viene? Sí, nosotros lo hemos denominado Amtec 2.0. Ah, ok. Sí. En Amtec, yo siempre pienso, la gente tiene que primero, digamos, gatear, caminar para luego correr. Tienen que ser Amtec, o sea, realmente tienen que los agricultores que se entren a Amtec 2.0 deben haber hecho Amtec, porque eso es la base, ¿ok? Y entonces los que ya estén en Amtec creo que ya pueden a otro nivel y es, por ejemplo, una agricultura por ambiente. Estamos trabajando mucho en imágenes satelitales para buscar esas correlaciones que hay de las diferencias entre un lote, que hay en un lote, porque
ese también es una forma de mejorar nuestros rendimientos. Ahí, todos sabemos que hay pedazos del lote donde nos rinde menos y otros pedazos donde no nos rinde. Pero bueno, ¿a dónde llega ese pedazo bueno? ¿A dónde llega ese pedazo malo? ¿Y cuál es la diferencia entre uno y otro para mejorar esos manejos? Eso es agricultura por ambiente ayudados por imágenes satelitales o por sensores de rendimiento, que también estamos trabajando con sensores de rendimiento, que claro, mucho más preciso, pero estamos haciendo la correlación entre esos sensores de rendimiento y lo que nos va a decir la imagen satelital, que también va a ser mucho más fácil para poderle dar toda esa información. Y si Dios quiere, vamos a tener un aplicativo Amtec que se lo va a proporcionar allí, lo va a poder tener el agricultor para que pueda manejar sus lotes por ambiente, pero además para que maneje y planifique sus lotes. Bueno, eso viene en el camino, pronto lo van a tener. Yo creo que a finales de este año vamos a ya tenerlo en funcionamiento. La otra cosa que estamos trabajando mucho y es el tema de hacer con drones el tema de las imágenes espectrales para ver si podemos tener todos estos índices y buscar prestadores de servicio para que los agricultores tengan la posibilidad con los drones de aplicar por ambiente también o por el problema que tengan. Ustedes saben también que podemos tener problemas de malezas y esos malezas pueden estar en parches. ¿Qué necesidad de aplicar todo el lote si es el parche? Y entonces saber qué maleza es y cómo aplicarle a ese pedazo nomás. Con eso vamos a ser más eficientes en las aplicaciones. Estamos trabajando también el tema, bueno, mejorando y buscando que más y más agricultores utilicen el piloto automático, el RTK, digamos que todas esas son tecnologías que ayudan a la eficiencia de las labores. Entonces, eso creo que es importante seguirlo promocionando. Ya Fedearroz también adquirió 2 equipos RTK y pilotos automáticos para mostrarle al agricultor, como lo hicimos en su momento con el Amplay y la Taipa, de que estos son equipos importantes para su eficiencia. Entonces, pues bueno, ahí vamos. Seguimos trabajando en cosas de sostenibilidad también, muchos productos biológicos para cada zona y para algunos problemas importantes que consideramos. Lo estamos trabajando al interior de la federación y bueno, en el futuro también tendríamos ese tipo de productos amigables con el ambiente o biológicos que creemos importantes también. Hay una cosa que me gustaría de todas maneras comentarles, así que a mí me gusta mucho oír, y por ejemplo, con este último punto del tema de biológicos y esto, como una historia de un agricultor del llano, que además del llano, con áreas bastante importantes y sin embargo un agricultor que tenía unos problemas fueron con uno de los asesores técnicos nuestros a visitarlo y encontraron una cantidad de gusano, ¿no? Era Spodoptera y era cingame, bueno, había bastante gusano. Y él estaba acostumbrado a hacer aplicaciones de unos insecticidas, pero duros. Con todas, ¿no? bombas. Con todas, así es. Bueno, el ingeniero agrónomo lo convenció y le dejó aplicar un producto que no era tan fuerte para el ambiente. Y él empezó a ver arañas, colomejilas, o sea, mariquitas, como le dicen los agricultores, las libélulas, y empezó a ver también insectos que estaban parasitados y todo este tema, porque le enseñaron, ¿no? O sea, el agrónomo le enseñó al agricultor y ahora es uno de nuestros transferidores más importantes y le agradezco mucho, no voy a decir el nombre porque pues todos son muy buenos. Pero él sabe quién es. Sí, él sabe quién es. Cuando él... Él está tomando fotos de esas libélulas, de esas arañas, de todo esto que ya sabe que no debe aplicarlas y acabarlas pues como tal. Así que se han vuelto unos transferidores de nosotros mismos y eso es lo que queremos porque ese es el fundamento de Amtec, es un modelo de transferencia de productor a productor y le agradezco mucho que todos los agricultores que cuenten todo lo que hemos logrado en sus lotes, es la forma como podemos hacer que nuestro sector sobreviva. Doctora, yo creo que ha estado muy claro todo. Le agradecemos mucho. Una última reflexión, sobre todo para aquellos productores que aún están ahí como indecisos. Son pocos ya los que quedan, pero hay un trabajo por hacer todavía con ellos en algunas zonas. Claro. El mensaje, doctora, es una ciencia, una tecnología detrás de todo, pero en últimas es pensando en la competitividad. Que esto es un tema serio.
Así es. ¿Qué mensaje nos trae? No, yo los sigo invitando a todos a que realmente adopten tecnología, que realmente crean en Amtech. Creo que es el camino, no hay forma. Nosotros estamos en un mundo globalizado y definitivamente va a llegar el momento en que vamos a tener que competir con los arroces de afuera y arroces de afuera que están subsidiados, arroces de afuera que además tienen unas condiciones de templado muy buenas que hacen que el rendimiento por unidad de área sea mucho más alto que el nuestro por ser trópico. Claro. Por ser trópico hemos intentado, aparte del parte de mejoramiento, buscar los mejores rendimientos y el mayor potencial que podemos, pero existen muchos factores que nos influyen a que ese potencial se pueda visualizar. Así que los invito a adoptar estas tecnologías, a pensar en la sostenibilidad del cultivo desde el punto de vista social, económico y ambiental, para que nuestro arroz realmente siga persistiendo en los mercados colombianos. Yo siempre insisto en que si todos de verdad buscamos esa adopción de esa tecnología, no vamos a dejar que ningún arroz venga de Colombia y los colombianos vamos a seguir comiendo arroz colombiano. Y eso es a lo que los llevo a todos de verdad. Necesitamos que nuestro sector siga fuerte y siga produciendo lo que nos consumimos, como es en este momento. Doctora, muchas gracias, de verdad. Ya el 7º episodio del podcast, doctora. Ah, sí, qué bien. Invitarlos a todos a que nos sigan nos sigan viendo en las diferentes plataformas, podcast de Fedearroz, en Spotify, en YouTube. 7º episodio. Le agradecemos, doctora, por su compañía y todos sus conceptos. Gracias, Germán, muy amable.